Jóvenes. Hola. El centro núcleo respiratorio. Claro, eso, pero eso está, por eso el centro cardiorrespiratorio, pero hay tres elementos eh, básicos que se encuentran ahí, que está formado, ¿no? Uno es la protuberancia, el El bulbo. mesencéfalo. Mesencéfalo. El mesencéfalo. Exacto, jóvenes, si yo les pregunto es un poquito para que hagan funcionar y recuerden, porque no podemos olvidarnos lo que ya hemos aprendido, siempre se va a ir aplicando día a día en cualquier materia, en cualquier tipo de patología que nosotros entonces debemos estar prestos para saber por lo menos qué elementos básicos y grandes se encuentran en qué región cuando se preguntan, ¿no? Son preguntas grandes. Luego la punción vascular, porque estamos cerca de los vasos. No nos olvidemos que el paquete vasculo nervioso va acompañado siempre de una arteria, el nervio y ¿qué? Arteria, vena. Músculo nervioso, arteria, nervio y vena. Exacto. Eso es imperdonable que no respondan al momento. Entonces, todo paquete vasculo nervioso, su nombre les dice, está por vasos y un nervio, ¿no? Entre los vasos siempre tenemos la arteria que va al lado de la vena, ¿no es cierto? Y por ende, la parálisis del nervio recurrente en un 30 a 50%, lo que va a dar el síndrome de Claude-Bernard-Horner. ¿Alguna vez han escuchado sobre este síndrome? No. Entonces, aquí como dice, no, entonces puede producirse porque por la proximidad del nervio recurrente laringio, entonces el paciente su voz se torna ronca, entonces eso va a ser un signo claro de que nosotros hemos bloqueado bien, de que nuestro bloqueo está excelente. En la mayoría sí se da esto, entre el 30 al 50%. Y la parálisis hemodiafragmática sí tiene que ocurrir 100% porque les digo que todas las raíces nerviosas cervicales casi van una seguida de la otra, ¿no es cierto? Entonces, como esta es casi como una anestesia de campo porque se administra, entonces de alguna manera, aunque levemente, puede pasivamente abarcar un poquito más allá de los troncos primarios. Por eso se produce la parálisis diafragmática, de tal manera que está contraindicado, jóvenes, si alguien quiere ser anestesiólogo a posterior, porque no es una gran hazaña del anestesiólogo querer bloquear ambos lados, porque ¿qué sucedería si nosotros hacemos un bloqueo bilateral? ¿Bloquearíamos qué nervio? Frénico. El frénico, muy bien, porque sabemos que el frénico hay izquierdo y derecho, ¿no es cierto? Entonces, al bloquear eso, ¿qué vamos a bloquear? El músculo más importante de la respiración, que es el diafragma, ¿no es cierto? Muy bien. Otra técnica, el bloqueo supraclavicular. Aquí también vemos, el paciente debe estar en la misma posición que para el interescalénico de cúbito dorsal, con la cabeza contralateral al lado que vamos a bloquear. El punto de referencia aquí va a ser entre 1,5 a 2 centímetros por encima de casi a 2/3 de la clavícula, y vamos a comprimir, como estamos viendo, y vamos a sentir el latido de qué elemento anatómico muy importante que encontramos aquí. La arteria subclavia. Bien. Exacto, muy bien, la arteria subclavia, ¿no es cierto? Entonces el latido, eso va a ser para nosotros un punto de referencia de que estamos próximos a parte de los troncos superiores, porque solo a este nivel vamos a poder encontrar ya los 3 troncos para bloquear todo el miembro superior, ¿no es cierto? Ojo, pero aquí, bueno, aquí vemos otra vez guiados estamos realizando para que el paciente nos determine.
Una vez que introducimos, vamos a introducir de manera aquí casi en 90 grados o perpendicular al latido y vamos a puncionar recayendo, perdón. ¿Qué ha pasado? Ya. Donde va a recaer la punta de nuestra aguja a nivel de la primera costilla y el paciente va a sentir como un shock, una corriente eléctrica en el hombro. Entonces, cuando el paciente nos va a decir, eso va a ser el signo de que estamos en el plexo y debemos administrar aquí el anestésico local. Y de la misma manera también, primero buscamos con el transductor del ecógrafo para localizar. Probablemente lo que más vamos a visualizar son los vasos. Aquí vemos la costilla, la pleura, aquí está el plexo y aquí está la arteria. ¿No es cierto? Aquí vemos el externo o cleidomastoideo en su torsión terminal clavicular. Aquí está la arteria subclavia y aquí casi colindando, diríamos, cerca está el plexo. Qué hermoso sería ver así a colores, ¿no? Aunque ahora ya vienen algunos ecógrafos a colores, donde sí podemos ver la arteria al vivo, así, en el mismo color, pero lamentablemente solamente con la práctica que alguna vez realizamos y tenemos la suerte de contar con un ecógrafo, sí podemos darnos, digamos, cierto lujito de hacerlo de manera así didáctica para los alumnos, porque nosotros manejamos también los hospitales públicos a los residentes y son los más interesados y los que sí están obligados a saber para optar de cualquiera de los elementos que tenemos, ¿no? Aunque Bolivia es muy pobre, si con este COVID estamos muy poco protegidos, imagínense un ecógrafo que nos quieran dar es un sueño prácticamente, y algunos colegas llevamos nuestro ecógrafo personal que tenemos, porque lamentablemente el hospital público no nos da. Entonces aquí igual vemos la primera costilla, el escaleno medio, y aquí se encuentra detrás o al lado casi de el plexo braquial. Aquí también esto vendría a ser la arteria, ¿no, jóvenes? Este es esto vendría a ser el músculo y todita esta pequeña marañita aquí de unas sombritas, unas mayores y otras menores, vendría a ser parte os diré, el plexo braquial. ¿Cuáles son las indicaciones del plexo supraclavicular? Al igual que en la otra, cirugías de brazo, codo, antebrazo y mano. Es decir, también a este nivel nosotros producimos un bloqueo casi total de todo el miembro superior. Las contraindicaciones, la infección local sin duda, la coagulopatía también porque la arteria subclavia es de grueso calibre y si por lo menos rasgamos accidentalmente, imagínense lo que podríamos producir, un gran hematoma. Y la negativa del paciente, obviamente. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemos visto que con esta técnica la pleura se aproxima más, estamos casi próxima a la pleura, entonces la posibilidad de producir un neumotórax, hemotórax es más grande que en la otra técnica, la otra vía interescalénica. Y la lesión nerviosa. Otra vía de acceso es el bloqueo infraclavicular de base. ¿Cuáles serían los puntos de referencia? De la misma manera, decúbito dorsal, cabeza contralateral del lado que vamos a bloquear, hacemos levantar al paciente el brazo y tratamos de nosotros localizar el punto fijo del acromio. Podemos hacer un pequeño movimiento también de subir y bajar para nosotros verificar a qué se encuentra para no perder la referencia. Entonces siempre vamos a tener una de las manos
vamos a hacer presión en el sitio donde vamos a realizar la punción. Aquí vemos que el acromion es parte de qué hueso, jóvenes. Escápula. Eso, muy bien. Escapular, ¿no es cierto? Entonces, una vez localizado, porque es casi próximo, tenemos que realizar, y aquí entramos también, al igual que los otros, ya de una manera más oblicua. Los otros eran tangenciales, el otro era perpendicular, y aquí vemos oblicuo casi, ¿no es cierto? Porque debemos esquivar también a la arteria. Lo mismo hacemos primero, tratamos de encontrar con el transductor. Una vez que vemos, esta sería ¿qué? Arteria subclavia. ¿Arteria? No. La subclavia se convierte en ¿qué? Axilar. Eso, Axilar. muy bien, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya atraviesa, sale debajo de la clavícula, al abandonar, entonces se convierte en arteria axilar, ¿no es cierto? Esto de los otros músculos es muy poco irrelevante, ¿no? Pero vamos a ver aquí el cordón lateral que es externo, ¿no es cierto? Cordón o fascículo viene a ser lo mismo. Y aquí está la pleura. Entonces, como aquí estamos un poquito más alejados, pero no, igual no se descartaría la probabilidad, si nosotros nos adentramos más profundamente, de perforar también la pleura. Aquí vemos más elegante, digamos, para verlo. Vemos el cordón lateral o externo, el cordón posterior y el cordón medial o interno, ¿no es cierto? Entonces, estos tres cordones que van a dar origen a ¿qué? Nervios. ¿Cuáles son los nervios terminales? Mediano, radial, cubital. Exacto, son 5 nervios, ¿no? Que 5 nervios terminales, ¿ya? No se olviden. Aquí también vemos un bloqueo infraclavicular ecoguiado medio clavicular. Este sería el músculo pectoral mayor, pectoral menor. Esto, la arteria axilar, al abandonar la clavícula, entonces convierte la subclavia en axilar, ¿no es cierto? Entonces hacemos nuestro bloqueo, va a ser aquí un punto de referencia. En sí, lo que vamos a seguir percibiendo va a ser entre el latido de la arteria subclavia y la arteria axilar, ¿no es cierto? Aquí la otra modalidad, donde vamos a nosotros buscar nuestro punto de referencia, el coracoide, que es parte de la escápula. Con esos movimientos que les he dicho, es muy importante para nosotros buscar. Casi esta técnica infraclavicular es muy poco usada por el riesgo grande que tenemos y también la posibilidad de que podemos no bloquear a cabalidad con todas las ramas terminales y puede darnos un bloqueo parcial, entonces muy poco utilizado. ¿Cuáles son las indicaciones? El tercio distal del brazo, antebrazo, codo y mano. Las contraindicaciones, las mismas que las otras y la negativa del paciente. Las complicaciones aquí del neumotórax y hemotórax. Y aquí la mayor complicación que podríamos tener es el quilotórax. ¿Qué elemento funcionaríamos o lesionaríamos para producir el quilotórax, jóvenes? Sobre todo en el lado izquierdo.
Las regiones ganglionares. Pero no ganglionares, ¿no? El conducto torácico. Conducto torácico. Eso, muy bien, conducto torácico, ¿no es cierto? Porque es el único elemento solitario y el único que va a recoger la linfa de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, si perforamos el conducto torácico, el quilotórax es inminente y ese edema es difícil de nosotros poder resolver, ¿no es cierto? Cuando es del miembro superior, bueno, durante mucho tiempo hay que hacer ciertas compresiones. Y ya en el pulmón es difícil, ¿no? En el tórax, ¿cómo tendrías que comprimir? Entonces, la lesión nerviosa y la toxicidad de los anestésicos locales también podrían ser complicaciones muy severas. Y por último, la otra vía es la vía axilar, el bloqueo axilar de Hirschfeld. Para esta técnica, nosotros es muy importante conocer anatómicamente el trayecto de los nervios que van conjunto con la arteria axilar. Dentro de esta misma técnica se puede hacer tres otras técnicas o subtécnicas, digamos. Una perivascular, ¿qué significa? Que hagamos detrás o alrededor de la arteria axilar nuestra punción, o transfixiemos la arteria, o sea, es decir, podemos atravesar la arteria y por detrás también agarrar, imagínense aquí, los 3 cordones, ¿no es cierto? Que van a dar origen a los 5 nervios terminales. Y la parestésica sería a través de que una vez que nosotros puncionemos, sea por encima o por debajo o detrás de la arteria, que el paciente nos va a referir también como que hubiera recibido como una descarga eléctrica, entonces va a decir, he sentido una corriente, y vamos a ver cómo el brazo automáticamente va a friccionarse. Y eso significa que estamos en buen espacio o en lugar adecuado. El punto de referencia va a ser el latido de la arteria axilar, debajo del hueco axilar. Vamos a comprimir suavemente porque es casi superficial la arteria. Aquí no tenemos mucho a nivel de la región axilar, no hay muchos músculos, ¿no es cierto? Entonces están casi superficiales. ¿Vemos? De la misma manera, una vez localizado, no debemos perder la referencia. Con la otra mano siempre presionar suavemente y luego con la otra a realizar la punción con la aguja. Y de lo mismo, cuando es ecoguiado también, siempre con el transductor. Y aquí vamos a ver de manera más así. Generalmente los vasos, sobre todo la arteria, siempre viene así casi en esta situación así circular. Entonces, a diferencia de que los músculos pueden adoptar diferentes figuras, ¿no? Por la distribución. Entonces, aquí tenemos el nervio músculo cutáneo y los músculos adyacentes que van a ser puntos de referencia en esta técnica ecográfica. Y estos serían los nervios. Aquí la arteria y aquí la vena. La vena es un poquito más oblicua, ¿no es cierto? Siempre cuando vean también las ecografías obstétricas sobre todo, entonces también ahí se ve muy bonito cuando hay el latido en el feto. Entonces, los músculos adyacentes a la arteria axilar tenemos el bíceps, el tríceps y el músculo coracobraquial, ¿no es cierto? Entonces, como he dicho, podemos transfixiar, atravesar la arteria y agarramos los 3 nervios principales que nos va a bloquear casi todo el miembro superior. Pero siempre, esta técnica generalmente se la hace como una complementación al bloqueo, sobre todo supraclavicular o infraclavicular. ¿Cuáles son las indicaciones?
cirugía y ya no es todo el brazo, es parte del antebrazo, el codo y la mano. Las contraindicaciones las mismas a las otras y siempre la negativa del paciente de cualquier técnica, así sea general, pero habría que tener cierta convicción para decirle al paciente la gravedad del cuadro, porque si no quieren recibir anestesia, ¿cómo se tendrían que operar? Sería casi imposible, ¿no? La anestesia siempre va a ser, digamos, la complementación o el acto principal para cualquier procedimiento quirúrgico. Y las complicaciones, el hematoma y la lesión nerviosa. Dentro de los bloqueos periféricos también, en la primera clase, dentro de la introducción, les había dicho que tenemos los bloqueos regionales de tipo central y los periféricos. Entre los periféricos tenemos el del plexo braquial, que es el que más se redunda, y luego el bloqueo del plexo lumbar y del plexo sacro con sus terminales. Del plexo lumbar, que tenemos el femoral y el obturador, y del plexo sacro el nervio ciático. Esta técnica simplemente quizás se la utiliza para analgesia o tratamiento del dolor, sobre todo crónico, porque a veces es complicado realizar estos bloqueos, sobre todo en pacientes obesos, porque anatómicamente a veces es muy complicado y no se puede, y no tenemos a veces el material, sobre todo porque las agujas tienen que ser un poquito más largas. Y al realizar estos bloqueos de manera separada, entonces mejor optaríamos por un bloqueo regional central, sea una peridural o una raquidia, ¿no? Porque de la misma manera vamos a bloquear los miembros inferiores de manera general. Esta figurita, ¿qué les demuestra, jóvenes? ¿O qué se les viene a la cabecita? ¿Cómo imaginan o cómo me describirían esta fotito, esta figura? No tenga miedo, no les estoy viendo. Está tomando el pulso, creo, con sus dedos. Pero aquí yo veo un bisturí. Se está muriendo. Falta de bioseguridad. ¿Cómo? Bioseguridad. Bioseguridad. Falta Guantes, falta de la implementación adecuada quirúrgica de toda la vestimenta quirúrgica, porque antiguamente se hacía así, directamente con las manos, no había ni una buena asepsia, por eso era la complicación más grande, y obviamente como recién se estaban iniciando también dentro de la medicina las cirugías grandes. Por eso es que Hartstein es considerado como uno de los padres de la cirugía moderna, porque ya ahí, al principio les he dicho que entra él dentro de la revolución de la cirugía, ¿no es cierto? Entonces, ya logrando superar las tres barreras que es el dolor, la hemostasia y obviamente la infección, porque antes se complicaban bastante, precisamente, ¿por qué? Porque si ven, nadie tiene guantes. Están sin barbijos, probablemente están entrando de lo que han atendido otros pacientes, no lo sé, pero vean la indumentaria nada adecuada, pero así comenzaron las primeras cirugías. Y aquí viene otra innovación o quizás el inventor de los guantes. Y esta es su frase que dice: es bonito pensar que los guantes que utilizamos en el quirófano se inventaron en cierto modo por amor. Es interesante siempre a veces la historia, que como médicos quizás algunos pueden pasar de alto, pero sí como cultura general creo que es bueno para cualquier profesional tener dentro de su propio campo. ¿Por qué él tentó la iniciativa de que se usaran los guantes? A raíz de que su asistente, una enfermera de nombre Carolina, cuentan la historia de que al lavarse o utilizar algunas soluciones antisépticas le produjo una dermatitis
Y el doctor William Harsten, toma cuidado, analiza, lo piensa y al final decide y pide a la agencia, que en aquel entonces la fábrica de esos famosos neumáticos Goodyear, puede ser, ¿no? Goodyear, hay todavía creo, ¿no? Las llantas. Entonces pide a esa fábrica que les realice, que fabriquen, que hagan unos guantes, precisamente, pero finos, para poder utilizarlos. Y de ahí dice, aquí cuando dice en cierto modo por amor, porque la enfermera o esa asistente con la cual se refirió y gracias a ella, él pensó en la necesidad de utilizar los guantes, es que se casó con esa enfermera. Eso es algo que a veces, entre anécdotas, que quizás algunos profesionales nosotros no sabemos, pero es importante saber porque nadie se ha preocupado de preguntar quién inventó los guantes. Y dentro de la literatura que yo he ido investigando, me encontré con esto, que les diré la verdad, recién me enteré. Pero es así. Antiguamente, y los anestésicos locales han surgido, han tenido su procedencia, digamos, sobre todo con la cocaína, que fue aislada como primer alcaloide para mitigar el dolor de todos los soldados en la Primera Guerra Mundial. Es de ahí que su uso se hizo más frecuente, utilizándose para el mal llamado como anestésico local. Bueno, obviamente les producía cierta relajación y mitigaba el dolor de muchos heridos en la Primera Guerra Mundial. También no había mucho en ese entonces. Y bueno, eso es el tema que hoy nos ha tocado exponer. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, estoy dispuesta a... Buenas noches, doctora. Buenas noches. Dime. Con respecto a cerciorarse de que cuando metemos la aguja y para cerciorarnos que realmente esté en los troncos del plexo,